abordamos el tema de la violencia contra la mujer. Tampoco es un tema de hoy solamente. Yo me quedé con esa impresión nomás, Estela, Fito, doctor, que la imagen de la agresión a esta mujer, la brutalidad de Mariano Roque Alonso. Terrible. Realmente a todos nos sorprendió, ¿verdad? Conmovió, ¿verdad? El nivel. ¿Te molestó verlo, doctor? A todos, absolutamente. Absolutamente. Digo, porque si el tema de la violencia contra la mujer, el año pasado, no sé, los datos estadísticos, etcétera, los debates, las discusiones. Vos dijiste una gran verdad hace rato, Oscar, en el sentido de que gracias a Dios había cámaras, pero ¿cuántos de estos hechos quedan impunes, te voy a decir, porque no hay la prueba, ¿verdad? Claro. Y la mayoría, la psiquiatría básicamente distingue dos tipos de agresores, ¿verdad? El que es considerado cobra, ¿verdad? Que ataca en todos lados, viola, cobra. El cobra es el que lo hace públicamente. Y después está el pitbull, que es el hogareño. Solamente en la casa ataca. Entonces, justamente eso es lo que no se debe. No conocía esas definiciones. No, yo tampoco. ¿De dónde sale esa definición? Y son definiciones de la psiquiatría americana, ¿verdad? Que se utilizan ya hace 20 años. El perfil cobra es el hombre que sin ningún problema generalmente ya tiene luego conflicto con la ley, que es este caso, ¿verdad? Porque él ya viene de una tentativa de matarle al hermano de ella, ¿verdad? Claro. O sea, no hay problema ahí, no tiene problema. No tiene ningún problema. Sí, sí. Era el caso de su propio hermano lo quiso matar, a su propio hermano. Acá tengo las estadísticas. Desde 2015, esto es de la Fiscalía. Entre el 2015 y 2020 hubo un aumento del 158% de las denuncias recibidas. No es que ahora hay más violencia, ahora las mujeres se animan más a denunciar. 26.241 denuncias hubo solamente en el 2020. Por eso. ¿Y qué está pasando últimamente? La señora Lourdes Ostertag, que está en línea Zoom para compartir con nosotros este espacio, habló mucho también en el transcurso de esta semana. Lourdes, te agradecemos que te hayas de nuevo, prestado para que tengamos por lo menos alguna apreciación de lo que como profesional pudiste tener, estás teniendo como conclusión de este tiempo, porque mucha gente está iteíneo, porque ¿qué es lo que está pasando ahora? Y es muy probable que haya esta definición del doctor Con, yo no lo sabía, lo del que hace y no tiene luego problema en hacerlo públicamente. Garrotear en público. Y los otros, pitbull. Lo del pitbull que lo hace en casa, agravado por la pandemia que obligó a la familia a permanecer durante meses allí. Eso habrá sido insoportable. ¿Qué análisis tenés, Lourdes, acerca de la situación actual? ¿Por qué llegamos a exteriorizar todo esto y a conocer, como acaba de leer Estela, muchísimos casos que antes decía, pero esto no ocurría, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando, Lourdes? Bueno, la verdad es que la violencia contra la mujer siempre ha ocurrido, sí, ¿verdad? La violencia contra la mujer es milenaria a lo largo de la historia, pero nunca, jamás en la historia hubieron tantas cámaras, tantos medios y redes sociales donde se difunde las imágenes, ¿verdad? Y entonces podemos visibilizar algo que siempre estuvo ahí. Yo les puedo relatar que lo que vimos en cámaras en estos días no es diferente de lo que he escuchado a lo largo de 15 años que estoy en este tema, del mismo relato, de la misma narrativa de las mujeres que las sufren. Por eso no es que nosotros somos los expertos en violencia, las expertas son ellas. Entonces esto yo no lo saco de los libros ni de la literatura que existe al respecto, sino que realmente de la expresión de las mismas mujeres que la han pasado. Entonces esto siempre existió, solamente que ahora está, digamos, mediatizado por las muchísimas cámaras que hay. Ustedes verán también que nunca se vieron tantos robos, motochorros, asaltos, accidentes automovilísticos de moto, atropellamientos como estamos viendo ahora. Se sabía, venía después, digamos, la crónica del evento, pero nunca lo vimos como vemos ahora. Lourdes, pero la pregunta también para el doctor Con Gallardo es, ¿de qué modo visibilizar, ver esto incide todavía más en las estadísticas?
¿hay un modo de que esto realmente pueda, entre comillas, contagiarse y que aquellos que no lo estaban haciendo lo hacen? No sé, porque eso ya tiene que ser un cuadro muy particular. Acá el doctor Congallar hablaba de un cuadro psiquiátrico incluso. ¿Cuál es tu conclusión respecto a esto que estás comentando? Bueno, justamente al decir de Rita Segato, que es una gran antropóloga y feminista argentina, ella se refiere a cuando que el feminicidio o el intento de feminicidio en este caso es presentado como un espectáculo, tiende a copiarse o a repetirse. Digamos que tiene el mismo concepto de publicitar suicidios, por ejemplo, como diciendo, mira, si él se animó a suicidarse, yo también que estoy pensando luego en eso voy a hacerlo. Entonces no presentar, los medios ustedes tienen una herramienta muy importante para concienciación de la población, de presentar realmente como una denuncia, presentarlo con indignación, realmente para poder educar y mostrar a la gente de que esto no es algo que pueda ser admitido ni siquiera aceptado de ninguna manera. Tiene que ser, entonces sinceramente, siempre lo digo, poner un zócalo cuando están presentando la denuncia, instando a otras mujeres que están pasando por esto, que busquen ayuda, dónde pueden llamar, a quién pueden acudir, y también una alerta para que es un contenido no apto para niños, niñas y adolescentes. Entonces, que eso sí veo en otros países, en los noticieros, ¿verdad? Porque son niños, niñas que están presentando eso, están presenciando, eso, y no me parece. Bueno, esto desde la conducta, entonces, del comportamiento de la sociedad en su conjunto, desde la perspectiva de la criminología que abordaste, doctor Congallardo, ¿cómo ves vos este tema? Eso que justamente la criminología mediática da la respuesta, ¿verdad? La criminología mediática, que es una creación de Eugenio, el actual juez, ¿verdad?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, que estuvo en la Corte Suprema Argentina. Sí. Él trabaja bastante este tema y es justamente visibilizar la problemática. O sea, este tema está hace tiempo ya en la agenda mediática. Y al estar en la agenda mediática se visibiliza, se socializa, ¿verdad? Y entonces causa esa indignación que vimos todos, ¿verdad? O sea, y tiene razón la licenciada, ¿verdad?, de no mostrar las imágenes como un espectáculo. Como un espectáculo, ¿verdad? Porque se replican, ¿verdad? El ser humano, y esto ella lo sabrá perfectamente como psicóloga, ¿verdad?, a partir de los psicólogos franceses, se determinó de que justamente cómo actúa y cómo aprende el ser humano al ver las cosas, ¿verdad? Por el ejemplo. Entonces es muy importante en el tema del suicidio, ¿verdad?, en el tema del homicidio, de no mostrar las imágenes así tal cual. Claro. Pero realmente duele muchísimo, ¿verdad? Y causa a las personas que, vamos a decir, estamos dentro de nuestros cabales, nos causa una indignación por la empatía, ¿verdad? Claro. Cosa que no tienen los psicópatas. Exactamente. Y eso hay que entender también, ¿verdad? No en todos los casos, ¿verdad? Ayer estaba hablando con otra psicóloga, pero tenemos 200.000 psicópatas, hombres, y no hay ningún tratamiento, ¿verdad? Esto hay que empezar a seguir 200.000 psicópatas en desde Paraguay. el colegio, ¿verdad? 200.000 psicópatas en Paraguay tenemos. En Paraguay. Y hay gente que no tiene, porque es el promedio mundial, básicamente, Oscar. Es entre el 1 y 3% de la población. Es una conducta que está allí, latente, y de repente explota con mayor violencia. ¿Eso es posible, Lourdes? Que esté ahí medio dormido y de repente por alguna situación, pongamos la pandemia, el estar conviviendo juntos, mal de barco que le dice, y de repente ahí, bueno, ¿sabes qué? Y explota. ¿Es posible que eso ocurra? Bueno, les quiero primero hacer una aclaración de que aunque sí hay hombres psicópatas, no podemos decir que todos los hombres agresores son psicópatas. Por ejemplo, si ustedes escucharon cuando fue entrevistado este muchacho de Mariano Roque Alonso, él demostró y dijo por lo menos que estaba arrepentido. El psicópata no tiene empatía, no tiene un sentimiento de arrepentimiento. Las causas de la violencia machista son otras. Es el sentido de propiedad que se apropia del cuerpo y de la vida de una mujer.
y a lo que es mío yo le hago lo que quiero. Eso nomás quería aclarar, porque ponerle una etiqueta de que es psicópata en el fondo es como excusar su conducta por algo que él no puede evitar. Sin embargo, son hombres que normalmente, o sea, la gran mayoría en otros ámbitos laborales, ¿verdad? O de los amigos, tienen una conducta totalmente normal, son perfectamente funcionales en otros ámbitos, excepto en lo que se refiere a la intimidad y la vida en la familia. Entonces, vale esa aclaración, ¿verdad? Sí, pero sí es algo para tener en cuenta que algunos sí Lourdes, pueden tener la conducta psicopática. Lourdes, y el entorno, porque eso es algo que siempre me pregunto, el entorno, los familiares de la víctima, de la mujer que es agredida, las amigas, amigos, ¿cómo tienen que reaccionar? ¿Cuál tiene que ser el procedimiento, la intervención del entorno cuando hay una víctima de violencia? Bueno, justamente yo les escuchaba a muchas mujeres que acompañé, donde ellas me mencionaban que muchas veces trataron de dejarlo y buscaban ayuda o buscaban el apoyo de familiares, ¿verdad? Le cuento a mi mamá, le cuento a mi papá, le cuento a mi mejor amiga, y que finalmente, como en el ciclo de la violencia, ella tiende a volver con el agresor. Vuelvo a repetirle que le cuesta muchísimo salir de la relación, ¿verdad? Por toda la forma como estamos socializadas. Entonces ellas me contaban que ya no podían recurrir a nadie porque nadie ya le creía. De que ay, no, pero yo te quiero ayudar y después vos volvés con él. Entonces estoy harta, no me molestes más, ¿verdad? Y lastimosamente en este caso, o sea, si alguien me está escuchando, a la mujer que está en esta situación hay que escucharla 1 y 1000 veces. Y el mejor apoyo que le podés dar es decir, estoy para vos las veces que me necesites, estoy contigo. El día que te animes a denunciar, yo me quedo con tus hijos para que vos puedas salir, yo te ayudo y yo te acompaño. En los procesos, doctor, con Gallardo, donde se inicia, se anima, hay una demanda y después, en medio de la demanda, hay un retroceso porque en algún momento se busca un arreglo. Y como dice la licenciada, y el ambiente está como por aquello de cómo vas a... Eso es absolutamente normal y la licenciada, ¿verdad? Disculpe que toque su tema, ¿verdad? Pero es justamente por el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Vive presa la persona, en este caso la mujer, ¿verdad? Del agresor y como claramente explicó recién la licenciada, no puede salir de ese círculo de violencia. Entonces, pero porque incide lo que dijo te cuento, una colega, una psicóloga forense, gravísimo el caso, ¿verdad? Hice toda la denuncia, ¿verdad? Y ella misma se fue a retirar, entre comillas, no se puede retirar. La ley justamente contempla esos casos. Claro. Pero como el tema es probatorio, vos tenés que demostrar, ¿verdad? Y se va y se retracta en el juicio oral y realmente es frustrante para los operadores de justicia. Yo me pongo en el lugar de los operadores, de los fiscales, de los asistentes que preparan todo el caso para ir a juicio, ¿verdad? Y te quedas sin prueba y te quedas sin caso, ¿verdad? No, menciono lo de Fito porque es así. Sí. Hey, che, una familia, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Y el padre de tus hijos. ¿Qué van a decir? Va a decir la gente, todo lo que... Ese es un poco, ese debe ser un peso enorme también, como estás comentando. Pero es absolutamente normal. Pero otra vez, es absolutamente normal. No llega a ser una regla, ¿verdad? Pero prácticamente hay un gran porcentaje que lastimosamente va desistiendo o no se presenta. Se le llama para declarar y no se presenta, ¿verdad? Pero y Lourdes, la prueba se tiene que hacer dentro del juicio. Pero Lourdes, de nuevo, esta conclusión carga a la mujer. ¿Cuál es tu visión acerca del tema? Justamente otra vez se le culpabiliza a la víctima cuando ella está enredada en esa telaraña que nos arma la sociedad, que nos arma la familia y que nos arman las religiones, donde ella está atrapada y otra vez ella es culpable de retirar la denuncia y ella es culpable cuando no denuncia y finalmente es como que ella misma sentencia su muerte. Entonces, es desculpabilizar un poco y empezar a trabajar con los hombres. Los hombres tienen que ser nuestros aliados. Ustedes como varones, decirle a un amigo cuando presencian que le trata mal a su esposa o que comparte con ustedes un video íntimo de él con su novia, porque lo hacen. Cuando él hace chistes machistas y todo el mundo se sigue riendo.
Esto es reforzar conductas que están insertadas en la mente en la sociedad patriarcal, ¿verdad? Son conductas que no podemos más estar tolerando. Porque de esos micromachismos, como los chistes y compartir videos y reírse y que el lorito hoga y todo, y de ahí viene la normalización de la conducta. Ustedes los mismos hombres se tienen que indignar, porque mientras el hombre no se involucre o los hombres no se involucren en esta lucha, no va a terminar nunca. Es central lo que dice la licenciada, ¿verdad? En el sentido de que solamente todas estas leyes, ¿verdad? Si bien está establecido el tratamiento para los agresores, realmente no se cumple. No hay una política pública de acompañamiento al agresor, ¿verdad? ¿Y qué hacemos los penalistas? Los penalistas somos grandes arqueros. Todos los problemas tiramos al córner. ¿Y cuál es el córner? La cárcel. Problema que sea, ¿verdad? Estafa, violación, abuso de menores, feminicidio o el maltrato o ¿cómo se llama? Violencia familiar, todo la misma situación, a la cárcel. Y en la cárcel prácticamente no existe un acompañamiento de los agresores, ¿verdad? Bueno, pero la si psicóloga de la justicia, no, si vos querés tirar al córner y no te dejan tirar, ¿quiénes son los responsables de que eso no ocurra así? A mí planteaba la psicóloga un tema que es interesante, aparte del comportamiento de esto, de ir cambiando de chip en la reunión de amigos. La educación, porque ahí se inicia todo. O sea, para cambiar la sociedad necesitamos otro tipo de educación y ahí es donde hoy tenemos el mayor obstáculo, Lourdes. Sí, totalmente, totalmente. Mientras se siga frenando la inserción en la malla curricular de las escuelas, la educación sexual integral, poder hablar de equidad de género, sin que la palabra género genere, ¿cómo se dice?, rechazo, ¿verdad? Porque es falta de lectura, es falta de comprensión de lo que implica la palabra género. Entonces, es educar desde la más temprana edad, educar a los jóvenes y a los niños en que es intolerable. De ninguna manera tenemos que tolerar y aceptar la violencia contra las mujeres, porque ellas son nuestras iguales, ellas son nuestras compañeras. Y como decía Mary Pfizer, que es una psicóloga clínica de Estados Unidos, ella hablaba específicamente de la violación, pero yo quiero ampliar a cualquier tipo de violencia hacia la mujer. Que violentar a una mujer sea tan inconcebible, tan imposible como practicar el canibalismo. Bueno, esa es la educación que tenemos que brindar. Finalmente, digo nomás, doble tarea ya, la educación. Y de satanizar la palabra género. Es doble tarea, porque lograron instalar de que eso, no, y entonces ya tenés una primera barrera. Después tenés la barrera propia de la falta de educación en ese tema, Lourdes, como conclusión. Porque esa es la sociedad actual. Se satanizó esto, entonces, no, ¿cómo? No se puede. Entonces, todo tipo de impedimento para abordar el tema desde esa perspectiva, ¿no te parece? Sí, correcto. Entonces, justamente es empezar a educar, a concienciar, a transmitir un mensaje de que todos somos iguales en derechos y que es inconcebible, justamente. La educación tiene que cambiar desde la más tierna edad, porque dicen, no, pero con mis hijos no se metan, que la educación la brindamos los padres. Pero estamos hablando de familias y hogares donde no hay respeto, donde no hay igualdad, donde hay violencia, donde hay maltrato, donde hay abuso. ¿Qué pueden padres así transmitir a sus hijos? Entonces, por lo menos ya queda solamente la escuela. Lourdes, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Doctor, tu aportación final desde ese lugar donde decís se envían las cosas al córner. ¿Cuál es en estos últimos tiempos, qué nivel ha alcanzado de presentación de denuncia? ¿Tenés idea de la cantidad de denuncias? Terrible. Pero exponencialmente, ¿verdad? Subió con la pandemia, ¿verdad? Por la convivencia que quedamos todos presos dentro de la casa, ¿verdad? Y básicamente lo que decía ella, ¿verdad? O sea,
son políticas públicas de largo tiempo. O sea, tenemos que empezar por cambiar la mentalidad, y la mentalidad se empieza a cambiar con los niños. Claro. Lastimosamente, nuestra generación prácticamente ya está perdida, Oscar, en ese sentido. Y lo digo bien claro, ¿verdad? Sí. Porque el paraguayo prácticamente cree que la mujer es de su propiedad, ¿verdad? Y algo cultural que tenemos que ir cambiando, y esto no va a ser ni en la próxima generación, o sea, va a ser todo un proceso bastante largo, ¿verdad? Pero tenemos que empezar, tenemos que empezar, porque no podemos más tolerar que sigan muriendo mujeres, que sigan muriendo madres, hermanas, esposas, que son cabezas de familia, porque eso hay que entender. La mujer en Paraguay siempre fue la cabeza de familia. Sí. Y estamos con el machismo, ¿verdad? Que decimos, no, el hombre es la cabeza, mentira. La mayoría de la familia paraguaya, la cabeza de familia es una mujer. Estadísticamente es así. Gracias, mononuclear. Doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Son pequeños aportes, son espacios así con poco tiempo, pero creo que sirve como para despertar a la gente. Y esto es lo mejor, ¿verdad? Visibilizar. Sí. Y te cuento algo, 27.000 órdenes de captura tiene la policía por cumplir. Porque salió en las 27.000 órdenes de captura tiene la policía por cumplir. Este muchacho casi le mató al hermano de la actual víctima, ¿verdad? No, a su propio hermano. A su propio hermano. Y estaba con orden de captura. Estaba con orden de captura. ¿Por qué se le agarró? Justamente gracias a ustedes. Si no se mediatiza la problemática no existe. Gracias, doctor. Por favor, muchas gracias a ustedes.